bienvenida. Dios lo bendiga grandemente. Este ministerio se ha comprometido en este tiempo a llevar la palabra de Dios y a darnos una premisa de parte de Dios para que podamos juntos compartir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Quería mandar unos saludos a todos aquellos que noche a noche están compartiendo este espacio, a los pastores Pedro Barro de la Iglesia Piedra Viva de Alemania, a Jorge Miranda, pastor de Piedrabuena, a Héctor González, pastor de Villa Fiorito, a Juan y Anabela Castillo, el Ministerio Visión del Reino de San Vicente, a Juan Gamarra, pastor de Concordia, a Omar Polentaruti y a Norma Almada, que son pastores que están en Berazategui. También a los internacionales en Colombia, Bogotá, la familia Alba, los pastores Alba. En Estados Unidos estamos hoy siendo visitados por hermanos de Estados Unidos. Uruguay Salto, Ana María Merlo en Paraguay, Zulma y familia. Le damos la bienvenida y un gran abrazo desde aquí, un saludo enorme para todos ellos. Saludos a la provincia de Concordia, de Entre Ríos, Concordia, Chajarí, a Paulisqui, a Iván Caley, a Druga, Mirta, a Cecilia, Sofía, Lali, La Rioja, LMB, La Rioja, Juan Ramírez, Miriam, Mabel, Elena, Silvia, Lucas, Noelia, en Neuquén, en San Martín de los Andes, El Maza, en Posadas, Misiones, Rubén Mereles, un gran abrazo, y en San Nicolás, Hugo Zambrán, pastor, Dios te bendiga. San Vicente, Miguel Martínez, Nancy Cornejo, Rosa Jerez, La Ferrere, Ingrid, Víctor Piris, Alves, Alejandra Ver y familia, Guernica, Alberto Silveira y familia, Tristán Suárez, Elías, Lidia, Eleazar y Alejandro Caruso. Un enorme abrazo para todos ellos. Alejandro Cor, la familia Anchini, que están haciendo un trabajo tremendo con Erika Laméndola, sus hijos, sus nietos. Un gran abrazo para todos. En Casanova, Brenda y Diego y la hermana de Brenda, que nos están mirando toda la noche. En Tablada, Arielito y toda la familia, Cristian, Ana, Gastón, Paula, Marcos, Mecha, la ovejita, Eduardo, los hermanos de Tablada, Leandro y Margarita. Un gran abrazo para todos. Le damos la bienvenida a los hermanos de Pompeya. Dios los bendiga. Miguel, Rebeca, Guillermo, Norma, Tino y Florencia. En Villegas, la familia pastoral, la familia Ramírez, Zaira, Zoe, Karen, Alicia, Matías Junco y Martín, y Morena, Sofía y Emiliano. Un gran abrazo para todos ellos. En Virrey del Pino, la familia Aguilar, le damos un enorme abrazo a todos. Barrio Sarmiento, Niquito, Nico, Ricardo, Lili, Sonia, Carlitos Gómez, Tomás Gómez, Germán y familia, y Juan y Marta Rey. Un gran abrazo para todos ellos. Tras Radio, Marcelo, Jorge y la familia de Cristian y Sabrina Díaz. Blanquita también, hay unos cuantos hermanos que están compartiendo este espacio online. En Barrio Piedrabuena, Sergio, Laura, Ailén, Florencia, David, Osvaldo, Mónica, sus nietos y Viviana Velázquez y Fernando Reynoso. Un gran abrazo para toda esta gran familia en la fe. En Aldo Bonzi, Fabi y Janina González y sus hijos también están ahí expectante todas las noches. En Villa Celina, a Jonathan Gómez Toy, a Leticia Carla Huel, a Janina Merlo, a Ailén Merlo, Carolina Irigoitía, Romina Carrasco, Liliana, Sasha, Maru, Nair, Noguera y todos los hermanos de Villa Celina. También está Solán, Micaela, Gustavo, David, todos compartiendo espacios. Lili, te mando un gran abrazo, Lili. Las Achiras, Adriana e hijos Lean Baez, Ibero Astrada y Dani Pocholi. Le mandamos un abrazo enorme para todos estos hermanos. Lomas del Mirador, Marcos, Danila y Rafa, Florencia Monzón, Laura y Elizabeth, Villa Madero, Carlos, Mimi, Susana, Sandra, Luis, Nilda, Jorge, Eduardo, Gustavo, Ángela, Lucas y Camila, Rubén Brinzo y Ángela Lepera, Nerina, Jessica y Marcos. Un gran abrazo para todos ellos. En Zamoré, Ezequiel, Limón y sus hijos, Marco, Noé y sus hijos, Sandra y Héctor y Antonella y Cristina, la abuela Rosa, un gran beso para la abuela Rosa, una grande entre los grandes, Sabrina Cabrera, Nancy Cabrera, Joana Ibáñez y Axel, Melina Escandón, Pablo
Dai de San Moreno de la Torre 5, Pablo Sebastián Capaglia, siervo fiel, que todos los días está orando y haciendo grandes cosas. Luani y David, en el barrio Nájera, Laura Sandoval y Leo, Santiago Molina, Santi, hoy cumpleaños, le mandamos un gran abrazo a Santi y un feliz cumpleaños. Dayana Sorín, en Copelo, Pablito, Julián y Valentina, Sofía Boschi, Cristian, Franchini, Tina, Carlitos y Patricia. Quería mandarle un saludo especial también para Gisela de Lomas, que está en el Banco Patagonia, que es amiga de Julián, que me dijo que hoy le mande saludos. Se va a conectar la familia Castillo en Barrio Sildañez, a José Jorge, Javi y Noé, a Fernando Rocío Amores y a familia Amores, Miguel Castro y Zulema Hijos, Angelina Cabral, a Pamela y Claudio y a toda la familia Cabral y Alejandro Mambo. Le mandamos un gran abrazo a todos. Sebastián Esteban, Florencia y familia, Barrio Castro, Ariel y Nancy, te mandamos un abrazo, amigo. Mataderos, Brian Azorín, qué grande, Camila, Micaela, Horacio, mi amigo el Tano Garazo, Fabián, Irma, los papás de Brian Azorín, a Raúl y a Gladys, a Vanina Llorín, y en la localidad de Bengueré, Carlitos Albornoz, y Silvia, Abigail y Priscila. Un beso y un abrazo para todos ellos. Vicia Lugano, Ayurrótolo, también Juanma, Lola, Agostina, Benjamín, Karen Arenas, Roxana Évolo, Natalia Agostino, Marita y Ciro, Alejandro Maldonado y familia, Iván el Chino, Miguel y familia, Janina González de Lugano, Ángela Perla, Olga y Aníbal, Brenda y Lili, y también en Ciudad Oculta, Tomás Alcides, Matías, Vero, Richard, Héctor, Rocío y Víctor Peñalosa la 20. María Elena Álvarez de Lugano, también le mandamos un gran abrazo para ella. Vice Urquiza, mi amigo Jorgito Topeta. En Cava, Pedro y Naín Nan Salvini. Parque Avellaneda, Lorena, Fernando y Liliana, y también los hijos. Un gran abrazo para todos. Ciudad Vita, Normita Almedo, Eduardo, Roxana Castromán, Lucas Galeano, Víctor Contreras, familia, Liliana Galeano y Karina Deibe. En Tapiales, Sandra Espinosa. Rafael Calzada, Débora Ríos, Diego Caballero, Norma Valente, Barrio San Martín, Luis Melisa, y su hijo. Un gran abrazo para todos. En Berazategui también, Luciana Busman. En Merlo, Nayara Cañete. Y en El Jahuel, Gabriel, un gran amigo mío. Dios lo bendiga y le damos gracias. Damos entrada a todos aquellos que hoy están compartiendo este espacio por primera vez. Le damos gracias a Dios por las grandes bendiciones que Él nos va entregando día a día. Amén. Hoy quería compartir una reflexión con respecto a qué difícil que es hablar de Jesús. Qué difícil que es hablar de Jesús a las personas, porque si podés hablar de Buda, podés hablar de Mahatma Gandhi, podés hablar de religiones diferentes, podés hasta nombrar a la Virgen María con todo lo que se la respeta, sobre todo en Argentina, podés hablar de cualquiera, pero cuando nombrás a Jesús, las cosas cambian. Por eso este mensaje se llama Jesús prohibido, porque el análisis es este: ¿por qué las personas no aceptan, o por qué en la aparición de Jesús, cuando Él hace un cambio en la sociedad donde Él se presenta, empezaron las dudas, empezaron los enojos, empezaron a preguntarse, a atacarlo, a preguntarle si acaso Él no era el hijo de un carpintero y de una mujer llamada María, y que Él era de Belén, y de Belén nunca había salido nada bueno. Y el tema era que cuando en los principios ministeriales de Jesús, Él compartía la palabra y se alegraban, compartieron con muchas personas reflexiones. Cuando Él tenía 13 años, se quedó en el templo y hacía muchísimas preguntas
a los ancianos del templo y todos estaban contentísimos con ese preadolescente que preguntaba, que después terminó diciendo: los negocios de mi padre debo estar. En realidad Jesús, hasta los 30 años, la sociedad lo aceptaba, lo recibía, pero hubo un cambio. ¿Y dónde ocurrió en ese cambio? Cuando Jesús comenzó a hablar, a compartir, a vivir la Torá, la palabra de Dios, y las evidencias sobre todas las cosas. Eso empezó a molestar grandemente, a tal punto que Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si él era el Cristo o tenían que esperar a otro. Es decir, las evidencias que Jesús mostró no las mostraban cualquier persona. Había muchísimos que se postulaban como el Cristo en el tiempo de Jesús. No era que Jesús solo era el que andaba por ahí por Palestina diciendo: yo soy el Cristo. No, había muchos que decían: somos el Cristo. Había personas que eran impostores, que eran profetas ambulantes. Por eso Jesús dijo claramente: los profetas mueren en Jerusalén, mueren ahí donde está el lugar predilecto para desaparecer. Por eso le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Es decir, cuando una persona quiere ver la genuinidad, tiene que ver los frutos, las evidencias, lo evidencial de él. Entonces, en esta noche yo quería compartir, le puse a esta palabra, a esta disertación: Jesús prohibido. Está prohibido hablar de Jesús. Podemos hablar de religión, hasta disertar con las personas si la religión está bien, está mal, que hasta algunos piensan que la palabra religión es una palabra peyorativa, pero la palabra religión significa religare a Dios, religare a una divinidad. Es decir, no está mal la palabra, no está mal. La palabra etimológicamente está bien, porque nosotros nos volvemos a ligar a Dios. Entonces, Dios nos llamó, Dios nos buscó, Dios nos adoptó, el Padre nos adoptó, así dice la palabra de Dios. Entonces, es una religare, una religación con Dios. Pero, ¿qué pasa? El problema está en la aceptación de las evidencias de Jesús. Hasta es más, podemos hablar, y que no molesta tanto, porque algunos se apasionan, de que hablan de un Jesús histórico, pero cuando terminan de analizar al Jesús histórico, es decir, al Jesús que está relacionado a la historia del Imperio Romano, al Jesús que está relacionado al Antiguo Testamento, porque se lo nombra en la Mishnah y se lo nombra en la Gemara. Entonces, cuando hablamos del Jesús histórico, también termina ocurriendo algo, que tienen que dar totalmente la razón de que Jesús existió, de que fue a la cruz, de que resucitó. Entonces, es como que inicialmente al Jesús histórico se lo recibe, pero después empieza a aparecer como una crisis, tanto en la faz filosófica como en la faz social. Algunos también empiezan a tener grandes controversias y eso desata crisis, problemáticas. Imagínense que entre el siglo I, siglo II, aparece un hombre, un emperador romano llamado Diocleciano, que fue el mayor perseguidor de los discípulos de Jesús, de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, de los que se los conoce, los patricios, los padres de la iglesia, los patrísticos. Entonces, Diocleciano, ¿qué hacía? Los agarraba, los mandaba al circo romano, que los despedase la fiera. El hombre se comportó como el peor de los anticristos que surgieron en los primeros tiempos. Es decir, la metodología del anticristo es hacer separar, es hacer desaparecer a Cristo, separar el amor del hombre con Dios, ese religare de Dios con el hombre, es decir, volver a creer en ese Dios que vino a hablarnos
de la salvación, de darnos restauración. Entonces ahí había un gran problema. Pero yo quería ubicarme en la palabra de Dios, en el libro de Marcos capítulo 14, en el versículo 26, dice: cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás, 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, en el versículo 54 del capítulo 14, Pedro le seguía de lejos. Una vez que lo atrapan a Jesús, lo llevan detenido o secuestrado, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, a un lugar donde tenía el sumo sacerdote y los escribas una propiedad. Imaginen ahí una propiedad casi al aire libre, con una fogata, todo, y dice que Pedro lo venía siguiendo desde lejos, hasta llegar al lugar, y se empieza a calentar en ese fueguito que arman el sumo sacerdote, que arman las personas que están negando a Jesús, negando la deidad de Jesús, negándolo a él y queriendo deshacerse de Jesús. El espíritu del anticristo funcionando. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, primera negación, mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dice, y salió a la entrada y cantó el gallo por primera vez. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, segunda negación. Y poco después, los que estaban allí adentro, otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no lo conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Tercera negación, la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En otro evangelio dice que lloraba amargamente, amargamente. ¿Por qué? Porque está siguiendo el espíritu de la prohibición, de la negación. El prohibido hablar de Jesús. El prohibido reconocer a Jesús. El prohibido estar ahora creyendo, confiando, sujetándose a Jesús. Podemos hacerlo con cualquier religión, como lo dije con anterioridad. Podemos pensar, podemos volcarnos, podemos ser participantes, devotos de cualquier... Y hasta hay personas que dicen: bueno, qué interesante esto, qué interesante que seas un filósofo, qué interesante que seas hinduista, budista, maoísta, mundano, ateo, qué interesante, anarquista, qué interesante, a ver cómo son tus pensamientos, tus criterios, todo eso, qué interesante. Pero cuando uno dice: no, yo soy seguidor de Jesús, ahí empiezan a completarse las enemistades, ahí empieza a haber... ¿Y por qué? Y a ver, aclaren, ¿y por qué? Y empiezan las argumentaciones extrañas. No, pero bueno, los seguidores de Jesús son personas que los líderes, los pastores, los protestantes, el cristianismo tiene 43.000 denominaciones, no tienen una cabeza que los dirija, como si el Espíritu Santo estuviera ausente. Necesitamos un líder de carne y hueso, parecemos
los tiempos de Samuel cuando le pidieron un rey. Decía, queremos un rey para que sea un líder como todas las otras naciones. Nosotros tenemos un rey de reyes. Y cuando nos dicen los protestantes no tienen uno que lo represente a todos, y la verdad, gloria a Dios que no lo tenemos, porque tenemos un sumo sacerdote que realmente para nosotros es lo suficiente. Amén. Por eso realmente Pedro dice que lloró amargamente. Él está llorando amargamente y vemos que esto para él era muchísimo. Él decía, perjuró que de repente no le pasaba, él iba a dar hasta la vida por Jesús. Ahora, ¿cómo se caen los argumentos humanos? ¿Cómo nos deshacemos con el tiempo? ¿O cómo, de alguna manera, negociamos situaciones, como por ejemplo, cuando el Señor le está hablando en el libro de Apocalipsis y las cosas también están resurgiendo y ocurre que dice que hay iglesias que aceptaron un híbrido que eran los nicolaitas. Esto lo nombra aquí en la iglesia en la cual le dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 6, 2:6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, pero tenía algo, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero no puedes soportar a los malos, que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es esto que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 6? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran personas que seguían a Jesús y también negociaban con el imperio. Entonces, para las personas que estaban en Éfeso, la iglesia de Éfeso, era realmente horrible esta negociación. Pero era horrible, pero abandonaron directamente al primer amor con Jesús. Abandonaron la pasión por Jesús. Abandonaron el jugársela por Jesús. Abandonaron el nombrarlo, el estar predicando las obras y las evidencias reales. Sobre todo, las evidencias de que Él fue a la cruz para salvación, para rescate de muchos de nosotros. Entonces, esto es lo que realmente a veces es una complicación. Comprender cómo las personas huyen, como le pasaba a Pedro y aún a aquellos que decían que a Jesús le iban a darle hasta la vida, iban a morir por la causa que Jesús les había dado. Ahora, ¿qué es negar? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Es afirmar que esa verdad no existe, que él está afirmando que su creencia se contaminó con todas las personas que están en ese patio, con todas las personas que están alrededor de esa fogata, diciendo, este hombre no es verdad, este hombre no existe y este hombre no es digno de creerle nada. Esto es lo que está diciendo Pedro. Pedro es una persona que se aísla del compromiso para con el Señor. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos recluido, hemos cerrado nuestros labios, hemos mostrado al Jesús prohibido, al Jesús del cual no se habla, al Jesús mejor
esconderlo, mejor perderlo. Y es realmente algo atroz. Es para terminar llorando amargamente, porque en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de Él. Vamos a necesitar. Todo el mundo dice que en algún momento va a necesitar de Jesucristo. Todo el mundo. Hay personas que hoy en este mundo, en esta pandemia, están dejando de ser musulmanes, están dejando en la ortodoxia israelita para convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ir ahí. Ahora, en este momento, en el momento difícil que se está viviendo en todo este mundo, en toda la tierra, en todo este globo terráqueo, en todos lados, está esta problemática de que hay personas que siguen negando a Jesús. Quieren hacer cualquier cosa y quieren tener la esperanza de que va a aparecer un Salvador de algún lado, de alguna manera, un Salvador económico. Ya hablan de salvaciones económicas y rescates económicos y cómo va a pasar y cómo va a salir y cómo van a ocurrir las cosas. Y, por otro lado, hablan de un Salvador desde la salud, desde la vida. Y miren, hoy podemos claramente encontrarnos con este tema muy, muy controversial. Se han cerrado las iglesias, se han cerrado los locales, se han cerrado los lugares donde se reúne la gente, pero no se ha cerrado la boca de aquellos que quieren predicar de nuestro Señor Jesucristo. Es y será por siempre, nuestro Salvador. Es el momento en el cual, más que nunca, tenemos que hablar de un Jesús habilitado, no prohibido. Hay que habilitar a Jesús. Hay que decirle a la gente, no sé, por las redes sociales tenemos una bendición de que un mensaje cruza por muchísimas vidas. Ahora, el tema es este: habilitemos a Jesús, habilitémoslo, no lo prohibamos, dejemos que Él esté haciendo su obra. Es una obra que realmente Él trae para que nosotros podamos gozarnos en salvación. Para que aquellos que piensan que esto se termina pronto, para algunos que tienen miedo, hoy hay personas que están sumergidísimas en el miedo, tienen miedo de contagiarse, tienen miedo, hasta miedo de morir, tengo miedo de morir. Muchísima gente no nos habló de eso, nos habló de que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Por eso es tiempo de hablar del Jesús habilitado, no del Jesús prohibido. Por más que digan, bueno, pero qué mensaje religioso. Yo creo que es religioso porque es un mensaje ligado a Dios, pero es un mensaje de vida. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien. Habilitemos a Jesús y todo va a estar bien. Decía alguien que Jesús vino con un propósito. Y ese propósito es que vos y yo y multitudes de personas tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, en esta noche, si vos nos estás viendo por primera vez, me gustaría hacer una oración contigo. Una oración que puedas hoy habilitar a Jesús en tu vida. Así que te voy a invitar en forma simbólica que apoyes tu mano en tu corazón y digas: Señor Jesús, hoy abro mi vida, mi corazón delante de ti. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que perdones todos mis pecados y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Y que de aquí en más me conduzcas y me llenes de conocimiento y de sabiduría que proviene de tu palabra. Te pido que conocer tu amor y que me entusiasme para leer la Biblia y que pongas en mí la pasión por orar y por esperar todos los días que tú vienes pronto. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga mucho. Doy gracias a Dios por conectarnos. Doy gracias a Dios porque estamos juntos sabiendo de que todos los días estamos habilitando a Jesús y no lo estamos prohibiendo. Dios te bendiga. Gracias. Todo va a estar bien. Se cortó acá